Crónica Televisión, sábados. La revelación ha llegado. Lo que me pasó fue algo tan extraordinario. Nueva evidencia ovni, nunca antes vista. ¡Wow! Impresionante. Testimonios inéditos que desafían todo lo conocido. Ahí fue donde ingreso a la nave. Imágenes jamás reveladas. Gilda, si estás acá con nosotros, es muy bonito gesto. Reportajes exclusivos que te dejarán sin aliento. En este lugar hacían magia negra, Pero lo que yo escuché fue una criatura. En la 7ª temporada de Crónica Paranormal. Se van a sorprender, se los aseguro. Sábados, 23 horas. Solo por Crónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy te voy a hablar de Ángel Cristo Acoglanis, el hombre que tengo detrás y una de las personas más intrigantes de la mitología de Erx, de esta ciudad que estaría debajo del Cerro Uritorco. Este hombre fue el que creó el idioma Irdin. Este hombre fue el que habló por primera vez de la ciudad de Erx. A partir de él, toda la mitología del lugar. Y esta es la historia. En las remotas sierras de Córdoba, en Argentina, un hombre singular desató una corriente de creencias esotéricas y contactos extraterrestres que décadas después sigue cautivando a creyentes y escépticos por igual. Pero ¿quién era realmente Ángel Cristo Acoglanis? ¿Un visionario iluminado? ¿Un farsante carismático? ¿O quizás un elegido por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Ángel Cristo Acoglanis no era un hombre común. Se presentaba como médico griego, pero sus orígenes están envueltos en misterio. Afirmaba haber estudiado en Cachemira, convivido con monjes tibetanos y aprendido secretos ancestrales. Pero ¿hay pruebas reales de estas afirmaciones o solo nos enfrentamos a una elaborada fábula? Según sus seguidores, Acoglanis no solo dominaba prácticas médicas alternativas, sino que tenía acceso a un conocimiento superior. Y a Acoglanis lo conozco en el año 83, aproximadamente, sería abril, mayo. Mi hijo había tenido un accidente y yo traté de encontrar una solución al problema. Tenía un par de obras sociales, pero bueno, los médicos no me conformaron, por definirlo de alguna manera, y un amigo mío, que trabajamos juntos, Jorge Pinedo Escardó, que era su director de una revista donde yo era director, me habla. Cuando le cuento el problema me dice, no, vos tenés que ir a verlo al doctor Acoglanis, que lo que tiene tu hijo lo va a arreglar, que era una fractura que se había infectado en un brazo y podían amputárselo. Así que bueno, a partir de ahí yo iba a ver a quien sea, porque realmente creía que podía estar la alternativa por ahí. Efectivamente lo voy a ver, en 5 minutos lo arregló y los otros 3 minutos, como tenía pie plano, él me dice, Robertino, le dice, bueno, pero esto tiene solución. Yo pensé que me iba a mandar un cirujano o algo. Entonces lo agarró al pibe con los dedos y yo track, de un pie, el otro pie, track, lo acomodó en la camilla, le arregló, le hizo alineación y balanceo de la columna, al modificarle, las plantas del pie, y perfecto. Si yo me fui choqueado, porque cuando iba a decir algo ya le había arreglado los pies, le había arreglado el brazo, todo bueno. Y a partir de ello sabía que era un tipo esotérico. Y ahí yo tengo un accidente en México, también con una ola muy grande, y bueno, y me atiende él unos 4 meses después de esto,
Y posteriormente vino un amigo mío italiano, que se llama Alfredo Di Princio, que me pide si yo conocía algún médico o alguien, pues tenía un problema en los brazos, él era pintor y no podía levantar el brazo para mover los pinceles. Le cuento el caso, viene, le saco un turno, le pago el turno a mi amigo y lo atiende. Y a partir de ahí se abre digamos, una charla interesante. 5 de julio me llama Roberto Villamil, ¿no? Y me cuenta una historia que conoció un personaje después de un incidente que él tuvo. Entonces yo le dije, mira, tal vez esa persona es la que debo encontrar. Pedime una cita con él, me hago tratar una espalda que tenía un poco de dolor. Bueno, entonces fuimos al estudio de Ángel, lo recibió muy bien, me trató muy bien y después yo le dije, Ángel, doctor, me da la impresión que es usted que me está llamando, que me ha llamado desde Europa, ¿no? Para encontrarlo. Y él me fijó debajo de los anteojos y me dice, los hermanos hacen estas cosas y no me avisan. Y yo le pregunté, entonces, ¿cuáles hermanos? Y me dicen los hermanos de él, los hermanos del Cosmo. Hermanos del Cosmo. Me invita a venir acá a Capilla a ver las naves, pero lo de las naves, y bueno, efectivamente tuvimos la suerte de poder ver un par de naves. En las reuniones que organizaba desde 1983 en la explanada de los Terrones, aseguraba poder invocar a los hermanos mayores y visualizar la ciudad intraterrena de Erx, supuestamente situada en la 4ª dimensión. Fuimos al Cerro de la Rosa, donde Ángel nos esperaba. Ese viaje fue muy bonito, muy alegre, nos divertimos como niños. Y cuando llegamos al Cerro de la Rosa, donde tenía la casa Ángel, ahí nos estaban esperando. Entre la gente que estaba esperando estaba el primo de Stroessner, presidente del Paraguay, que se llamaba Nicolás, con su mujer. Estaba una señora de Mendoza, que era la madre de la doctora esa que lo ayudaba a él, y otras personas. Entonces ellos montaron una combi, nosotros en la Peugeot, y fuimos en la noche oscura, sin luna, a los Terrones. Y era todas las calles de tierra, en esa época no había luces, no había electricidad, no había nada. Entonces pasamos por la casa de Verón, el viejo Verón nos dio la llave, ¿no? El Ángel abrió la tranquera, porque era una tranquera particular, y pasamos. Y cuando llegamos a la explanada de los Terrones, fue ahí que Ángel le llamaba a los hermanos, no donde está la puerta ahora, no, porque ahí miran para otro lado, no miran donde Ángel miraba. Ellos miran, digamos Ángel miraba al norte, ideal, lógicamente. Bueno, y de repente, cuando llegamos ahí, me hizo bajar del coche, a mí, solo, y 2 mujeres con él. Nos tomamos de la mano y empezó a cantar los mantras. A un cierto momento en el horizonte aparece una luz y se alza en el cielo. Lógicamente, yo no conocía nada de todo esto, sinceramente. Bueno, y él nos dice, nos están autorizando a acercarnos. Al mismo tiempo, había un viento fuertísimo que se desató, pero no era un viento negativo, era un viento positivo, no tenía nada de malo. Bueno, montamos nuevamente en los coches y nos fuimos a la segunda parada. En la segunda parada nos hizo bajar a todos y empezó a cantar los mantras. A nosotros nos hizo alzar las manos y aparecieron las luces en el cielo, una danza de luces que se movían y contestaban, le contestaban al doctor, lógicamente, con cierto movimiento que solo él conocía. Bueno,
Y fue muy interesante. Verdaderamente, nosotros teníamos un montón de dudas. Es así, después fuimos a la tercera parada y ahí vimos una nave transparente casi que pasaba delante de nuestros ojos. Los testimonios hablan de luces que aparecían en el cielo justo cuando Akoulanis lo predecía. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O realmente tenía la capacidad de interactuar con entidades de otros planos? Nosotros nos fuimos al Hotel Roma, en el hotel de Osvaldo, y ahí empezamos a discutir. Bueno, ellos empezaron a discutir, los periodistas empezaron a discutir dónde estaba el truco. Pero no había truco porque electricidad no había. Te iluminaban todos los cerros. ¿Y cómo era posible? ¿No? Era necesario de haber, qué sé yo, una usina eléctrica para hacer todo eso. Y no había usina. Él cantaba sus mantras, decía que conectaba, efectivamente conectaba con la estructura, la lumínica. Y bueno, y a partir de ahí ya me hice recurrente, después nos hicimos amigos y ya se convirtió en una relación más, más fluida, digamos, por esta relación de amistad que teníamos. Pero no todo era luz y armonía. El supuesto médico fue cuestionado repetidamente. No existían registros de su título universitario y cada vez que se le ofreció revalidarlo en Argentina, se excusó de presentarse. ¿Era realmente un exiliado griego o solo un hombre nacido en Ramallo, provincia de Buenos Aires, con la habilidad excepcional para tejer relatos convincentes? Su historia de vida está plagada de contradicciones. Dice que perdió sus documentos en una mudanza, fue expulsado de la Sociedad Helénica de Córdoba cuando descubrieron finalmente que no era griego, y sin embargo muchas personas seguían viéndolo como un ser iluminado. ¿Por qué? ¿Acaso había algo más que simples mentiras? Y nos dijo que acá había hermanos ayudando desde muchísimos miles de años a la Tierra, a la humanidad, para el desarrollo de la humanidad, para que la humanidad siga estando sobre la Tierra y la Tierra siga girando todavía sobre su eje. Hay muchos seres de otros planos, de otros planetas, inclusive seres que vivieron acá hace muchos miles de años, que también están. Es una gran ciudad. En sus rituales, Akoulanis adoptaba la identidad de Saruma, un ser cósmico. A medida que fui viniendo, los encuentros eran más profundos. Esta posibilidad de verlos a ellos, de que se acercaran. Y yo por ahí no me la creía. Yo decía, no, siento que tengo que ir para adelante, pero no, a ver si todavía es mi idea, nada más, ¿no? Y entonces por ahí venía Ángel, que se había adelantado ya. ¿Por qué no fuiste para adelante? Tendrías que haber ido. Me retaba. Bueno, hasta que en algún momento dije, sí, bueno, lo siento, voy para adelante y me encuentro con uno de los hermanos. Que es cuando yo hago mi voto de servicio. En otra oportunidad lo veo, Ángel siempre se adelantaba, lo veo que sube a una nave, que lo esperaban ahí dentro, estos hermanos vestidos de túnica blanca y que cabello largo. Tuve la oportunidad de verlo y cuando vino Ángel le digo, te vi. Le digo, vi esto, ¿es cierto? Dice, sí, es cierto. Escribía el nombre de Saruma con la H final. No, la H en el medio, no hay final. No es Saruma, es Saruma.
Y en ese momento pasaron como varias cosas. Aparece el bastón de mando. No, no tiene nada que ver todo eso con... No tiene nada que ver con Erx, ¿entendés? Después fue Terrera que él había escrito algunos libros y después se confundió. Confundió Saruma conmigo, porque yo lo visité, ¿no? Y creía que era el doble de Ángel, algo parecido, ¿no? Ah, porque en un libro Me hablan de mí, no es Saruma. O sea que se habla que usted es Saruma. Vas a saber. Es un misterio todo. Pronunciaba mantras en Irdin, un idioma que según él era extraterrestre, aunque influido por el sánscrito y el sumerio. ¿Cómo pudo alguien sin formación lingüística formal desarrollar un lenguaje tan complejo? ¿Era producto de su imaginación o de algo más? Los seguidores de Akoulanis afirmaban que durante las ceremonias experimentaban fenómenos inexplicables, sensaciones de paz profunda, avistamiento de luces y en ocasiones la impresión de estar en presencia de entidades no humanas. La ciudad de Erx, según Akoulanis, no era solo una leyenda. Se trataba de un portal dimensional, un enclave donde seres superiores trabajaban en favor de la humanidad. Pero, ¿por qué nunca se encontró evidencia concreta de su existencia? Acá hay una ciudad que cada vez se conoce más, una ciudad multidimensional que se conoce a través de él. Erx, Encuentros de Remanentes Cósmicos Siderales, es el nombre que son las siglas que él nos dijo que representaban eso. Que esta ciudad existe desde siempre, dice, hace muchos años. Y tiene habitantes. Él me habló de toda la ciudad, tienen 17 millones de habitantes dimensionales. Sí. Erx y las otras ciudades que hay, ¿no? Porque las otras ciudades son Isidris, Aurora en Uruguay y Mistitlán en Perú, que es el lugar secreto de Mistitlán. Porque parece que él estuvo ahí, lo llevaron, o sea, no en el cuerpo físico, en cuerpo astral, y su cuerpo dijo que quedó en el campo, ahí en los terrones, y había un perro que se llamaba Argos, un perro blanco de ellos, ¿no?, que lo cuidaba para que no le pase nada al físico, mientras él en astral entró en los terrones, fue recibido, ¿no?, y le explicaron las cosas como estaban allí, ¿no? Decía que las ciudades eran construidas de los edificios de lápiz azulis, como se dice, ¿no? Aunque paredes transparentes, una cosa hermosa, es inexplicable, ¿no? Y después habló del templo de la esfera, de los 3 espejos. Un espejo dijo que era de oro, otro era de diamante y el tercero de un material que no era de esta tierra, donde con el primero veían todo lo que podía pasar sobre la tierra, en el segundo todo lo que podía suceder en el universo, y el tercero veía todo, la totalidad. Así que ellos estaban enterados de todo. Y decían también que si alguna astronave tenía que entrar en la atmósfera de la Tierra, tenía que pedir permisos a ellos para pasar. El templo de la esfera se supone que sea redondo, ¿no? Lógicamente. Después decía que había una especie de vehículos como trenes, pero no tenía vías, ¿no?
y que eran guiados por niños, dice. Me decía esto, que estaban guiados por niños. Y así fue, él recibió a los ancianos, le comunicaron un montón de cosas, lógicamente que no me las dijo todas, ¿no? ¿Entendés? Pero explicó más o menos cómo era el ambiente. Y por años se ha hablado de la entrada física a ERCS. No puede ser. Ellos dicen, ustedes no pueden estar en contacto directo conmigo porque en la nuestra fuerza, nuestro fuego, los quemaría inmediatamente. Dice, por ejemplo, para viajar en nuestras naves, ustedes tienen que usar un traje particular que nosotros les vamos a dar, ¿no? Eso, decían ellos, pero no pueden estar en contacto directo. Porque es otra frecuencia, es muy elevada. Quizás hay una entrada, ¿sí?, terrestre, física. Pero no van a entrar, nadie va a entrar si ellos no lo invitan. Entonces se puede llegar desde el plano físico y se puede llegar desde el plano supramental, en el cual ellos te invitan a entrar. Te dejan entrar y te hablan. Y esa es la única manera. ¿Acaso solo es visible para algunos que han alcanzado un estado de conciencia superior? Ellos se pueden presentar de diversas formas. Yo los vi como seres humanos, una apariencia humana, de muy altos, de cabellos largos blancos, con túnicas blancas, lo que me tocó a mí ver, y con una apariencia hermosa y amorosa. Y cuando lo vio, ¿qué impresión? No me dio impresión. No me dio ninguna impresión. Me pareció... estábamos además en una de las sesiones de estas que veníamos acá con Ángel, y me pareció hermoso que se acercara, y bueno, hicieron unos signos en mis manos y demás. Fue muy, muy amoroso. Es interesante notar que la mitología de ERCS se consolidó justo antes del boom platillista del Cerro Uritorco. Todo lo misterioso que tiene este cerro lo tiene de maravillosamente natural. Grupo Sur. Sí, José, acá estamos atentos. Pichi. Tengo problemas para escucharlo. A ver si me... Pichi. A ver si me está tomando bien. Yo perdóname que te corte, te tomo perfectamente bien, Pichi. Estamos más o menos, creo yo, te estoy explicando. No sé cómo es. Dame tu ubicación. Nosotros estamos viviendo por el norte. Bueno, nosotros ya estamos en la cima. Estamos hace 1 hora aproximadamente. Estamos tratando de ubicarlo así, pero no podemos dar con ustedes. Estamos en la cima del Cerro Uritorco. ¿Fue una simple casualidad temporal o Acoulanis fue el verdadero catalizador de este fenómeno masivo? Y una de las últimas veces que él se apartaba un poco de nosotros después de la segunda parada, cuando volvía sollozando. Me acuerdo que en esa oportunidad no había ido Betty, pero estaba ya embarazada a término de la nena, de Maya, y vino sollozando y le digo, ¿qué pasa, Ángel? ¿Qué te pasa? Me queda poco tiempo. Eso me impactó. Y tras su asesinato en 1989 a manos de Rubén Antonio, su leyenda solo creció.
La forma en que él murió, que fue una forma no convencional, digamos, dejó abierto las posibilidades a muchas cosas. Yo estaba en ese... Hay mucha gente que no conoce la forma, a él lo matan. A él lo mata un discípulo, Rubén Antonio, hermano de Jorge Antonio, que era un gran financista peronista, y fue el hombre que mantuvo al general Perón en Madrid durante más de 15 años. Y en ese momento fue un escándalo, ¿no? Y fue una locura, un escándalo, fue digamos, un prepararnos a nosotros para ver qué podemos hacer con las enseñanzas del maestro, porque en el fondo, viste, todo eso queda. Fue una pena, pues él podría estar vivo todavía hoy, tenía unos 90 años, pero bueno, no está, pero quedó de lo que él hacía, cómo caminaba, por dónde iba, qué lugares eligió. Capilla del Monte pasó de ser una tranquila localidad serrana a convertirse en el epicentro del turismo esotérico de América Latina. Ángel fue el primero. Y después vinieron todos los demás, ¿no? Y tal la grandeza que tiene Capilla del Monte ahora se debe a Ángel. Entonces yo he pedido que se haga un busto de él, que lo pongan en la Plaza San Martín, ¿no? Mas no creo que lo harán. Más allá de las dudas, su influencia es innegable. ¿Qué tenía Coulanis que no tenemos el resto de los mortales? Era un buen tipo, básicamente era un tipo generoso y muy generoso. He conocido a no mucho más, creo que 1 o 2 personas más a lo largo de mi vida con ese nivel de generosidad. Entonces él, como todo lo que tocaba, lo transformaba en dinero, tenía ese don natural de curar a la gente. Y claro, curaba, el que no podía pagar, no pagaba. Está claro, porque eso es lo que hacen los místicos, los esotéricos. Así que bueno, él llegaba acá, para él este lugar era sagrado. Entonces él venía, bajaba en Córdoba en el avión, comprábamos cosas, y él acá repartía todo lo que iba consiguiendo. Si se necesitaba plata, ponía plata. Si necesitaba alguna atención médica, la hacía. Si necesitaba una charla, la tenía. Siempre muy reservado porque era capricorniano. Por eso Ángel Cristo Acoulanis, él nació el 25 de diciembre. Por eso no es tampoco una casualidad ese nombre, Ángel Cristo. Entonces, y bueno, y después un tipo simple, ¿no? El que obviamente era de los grandes, como gran tipo, no se creía nada. Y realmente integró mucha gente, y bueno, muchos no estuvieron a la altura de lo que él fue, ni de lo que trató de hacer, pero bueno, eso también forma parte de la vida, ¿no? La muerte violenta de Acoulanis alimentó aún más las teorías conspirativas. Algunos creen que fue eliminado por fuerzas que querían silenciarlo, mientras que otros sostienen que fue una simple disputa amorosa. Pero si realmente era un farsante, ¿por qué tanta gente sigue venerándolo hasta el día de hoy? Erx es una cosa única para los tiempos futuros, desde ahora, lógicamente, ¿no? Y Ángel lo decía, Erx será la Roma del futuro, aquí en Argentina, en Sudamérica. Erx vendrá afuera, ¿no? No como una religión, porque las religiones no existirán más. Es, digamos, un método de vida. Un método de vida y un contacto con las dimensiones que nosotros no conocemos. Fue Ángel Cristo Acoulanis un visionario adelantado a su tiempo, un maestro cósmico incomprendido o simplemente un hombre hábil en el arte del engaño. Realmente no era un hermetista, un esoterista. Él era un mediánico, con una grandísima sensibilidad. Era un maestro de eso. Y él, cuando hablaba en sus reuniones, ¿no? Bajaba la luz, ¿no? Y comenzaba a hablar a rueda suelta. A veces había mensajes que no se entendían. Yo le dije, pero Ángel, hay cosas que no se entienden, ¿no? Dice, tiene que ser así.
Y si, como él aseguraba, Herx es real, podría ser que incluso después de su muerte, Acoglanis haya trascendido a esa dimensión superior. El trabajo es sobre uno mismo. Nosotros somos miles de egos que tenemos, ¿no? ¿Entendés? Tenemos que unificar todo eso. O sea, todo es simple, la conexión es personal, siempre personal. Uno puede tener, no sé, el más grande al lado, pero viste, el camino es personal y vos podés estar al lado de un gran maestro y si no abriste los ojos no viste nada. Esto es, por eso te digo que si no es tu momento, todos nosotros acá somos buscadores de verdades, algunas mentiras también, y en esa diatriba, viste, en ese fluir por el camino de la búsqueda, vamos a encontrarnos a nosotros mismos, que de eso se trata la historieta. La respuesta, como tantas veces en el mundo de lo desconocido, permanece oculta, esperando ser descubierta. En mi despedida, os dejo esta oración en nombre de mis bien amados hermanos. De toda nuestra jerarquía cósmica, que permanentemente recorre por las distintas latitudes de nuestro planeta en busca del cuento a los autoconvocados que son remanentes de los esenios y de otras civilizaciones que han decidido compartir la gran empresa de estos tiempos. Ángel Cristo Acoglanis murió asesinado en 1989 en manos de un discípulo. Cuando se entregó justamente en la comisaría de la zona, que quedaba muy cerca del consultorio, dijo: he matado a un brujo. Después de la muerte de Ángel Cristo Acoglanis, muchas de las preguntas que habían sobre esta ciudad intraterrena de Herx quedaron sin respuestas. Y el mito de la ciudad solo siguió creciendo con el tiempo. Soy Marco Bustamante, esto fue Crónica Paranormal. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Crónica Televisión, sábados. La revelación ha llegado. Lo que me pasó fue algo tan extraordinario. Nueva evidencia ovni, nunca antes vista. ¡Wow! Impresionante. Testimonios inéditos que desafían todo lo conocido. Ahí fue donde ingreso a la nave. Imágenes jamás reveladas. Gilda, si estás acá con nosotros, es muy bonito gesto. Reportajes exclusivos que te dejarán sin aliento. En este lugar hacían magia negra, pero lo que yo escuché fue una criatura. En la 7ª temporada de Crónica Paranormal. Se van a sorprender, se los aseguro. Sábados, 23 horas. Solo por Crónica.